Estamos en el último tema, hemos estado construyendo, ¿verdad? Hemos hablado sobre la suficiencia de las Escrituras, la santificación progresiva, sobre el cambio verdadero, sobre el verdadero arrepentimiento y la tristeza, y dejamos este tema para el final. Apriétense los cinturones, que he llamado psicomentiras. Psicomentiras. Después de haber construido lo que hemos podido construir, creo que tenemos el bagaje, la mochila llena como para poder afrontar este asunto que he titulado Psicomentiras. Y hemos, en las conferencias anteriores, hablado de cómo la voz de Dios es la que dirige a Adán y Eva, nuestros primeros padres, cómo dependemos de la voz de Dios para que la vida tenga sentido a nuestro alrededor. En el principio Adán y Eva escucharon solamente la voz de Dios, pero entonces entra otra voz en juego, otra voz coherente, otra voz que ofrece otra visión de la vida, y se acerca a la serpiente diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántas exageraciones, cuántas medias verdades, cómo juega con la información Satanás, el padre de mentira? Y la serpiente usa de mentiras o de medias verdades. Decía un profesor mío en el seminario: coge una verdad, la partes por la mitad y ¿qué tienes? Dos mentiras. Y es cierto, lo que llamamos medias verdades realmente son mentiras, porque el momento que estás ocultando parte de la información es porque quieres arrimar el ascua a tu sardina, salirte con la tuya. Y las mentiras de la serpiente no nos han abandonado. Desde el Edén la serpiente no ha callado, ha continuado hablando, y tenemos lo que tenemos: un inmenso cóctel de filosofías, religiones y demás a nuestro alrededor. Y en el caso que nos ocupa, las mentiras de la serpiente quieren alejarnos de la verdad de Dios. Las mentiras de la serpiente quieren alejarnos de los recursos de Dios para cambiar. Nos quieren alejar de la palabra, de la oración, de la iglesia, de la santidad, del arrepentimiento verdadero. Ese es el propósito del enemigo. Por tanto, hemos de estar alerta como un centinela que está en su garita, no se puede dormir ni un momento, porque las mentiras de la serpiente entraron en el huerto del Edén. ¿Cómo no van a entrar en la iglesia? Entraron en el huerto del Edén, donde todo era perfecto. Membresía 2, Adán y Eva, perfectos, sin pecados, el pastor, Dios. Y entró la mentira de la serpiente. ¿Cómo no va a entrar en nuestra iglesia? Hemos de estar muy, muy vigilantes. Nos dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí Pablo no se está refiriendo solamente a la salvación, se está refiriendo a la santificación. Nuestra vida debe estar centrada en la palabra, pero el enemigo va a traer filosofías que van a querer alejarnos, que nos van a intentar mostrar que la palabra no es suficiente, que Cristo no es suficiente, que el Evangelio no es suficiente. Colosenses 1:9, un poco antes en la misma carta, dice el apóstol: desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Así que hemos de ir con cuidado con las filosofías de este mundo. Ya lo vemos en las cartas de los apóstoles, lo vemos en el Nuevo Testamento, como tuvieron que hablar sobre los nicolaitas y tuvieron que hablar sobre los judaizantes, y Juan en sus cartas cómo habla sobre el peligro de los gnósticos. Y estoy convencido que si el apóstol Pablo viviera en el siglo XXI, escribiría a los creyentes en Cádiz
epístola a los gaditanos. Y hablaría sobre el peligro de las psicoterapias. La filosofía número 1 en nuestro tiempo. La religión número 1 en nuestro tiempo. Hay mentiras del mundo que quieren entrar en la iglesia. Y si nos sorprenden dormidos, entrarán como un caballo de Troya y harán estragos. Y antes de entrar en el tema en cuestión, quisiera hacer algunas pequeñas aclaraciones, ¿sí? Para que no se me malinterprete. En primer lugar, voy a hacer una crítica de las psicoterapias, como psicólogo no practicante. A veces me preguntan, ¿también eres psicólogo? Psicólogo no practicante. Como muchos católicos, ¿verdad? Que han sido bautizados y dicen, yo soy católico no practicante. Pues exactamente igual. Pienses lo que pienses, aunque estés completamente en desacuerdo, después de que yo haya expuesto mis argumentos, te invito a escucharlo. ¿Por qué? Porque no lo vas a volver a escuchar. Defensas de la psicología, todas las que quieras, desde las altas esferas. Conferencias sobre psicología dentro de las iglesias, todas las que quieras, de todos los colores. Libros, todos los que quieras. Así que aprovecha la oportunidad. Y aunque estés en completo desacuerdo conmigo cuando haya acabado, pues al menos saldrás más fortalecido en tus propias convicciones. Pero escúchalo, ¿sí? Aprovecha la ocasión. Sé que es un tema difícil, es un tema duro. Cuando he dado esta conferencia en algunos lugares he visto salir humo por los oídos de los que me... Literalmente, ¿verdad? Estaba el disco duro a 1000, porque son muchos retos los que voy a presentar en esta mañana. Segunda aclaración, no estoy hablando de nadie. Llevo años enseñando sobre este tema y nunca he usado nombres propios. Nunca he usado nombres propios. No estoy poniendo en duda la honestidad de nadie. Podemos diferir con otros hermanos en la fe sobre convicciones doctrinales y prácticas y no por eso poner en duda su calibre espiritual, su santidad, su honestidad. Así que este tema no es un ataque hacia nadie. Estamos hablando de doctrina, de práctica, de la iglesia. En tercer lugar, otra aclaración, hay usos apropiados de la psicología. Y sé que sobre todo los que estén estudiando psicología o hayan estudiado psicología vendrán con esta pregunta. Lo he visto en otros contextos. Hay usos apropiados de la psicología, porque la psicología es el estudio de la conducta humana y entonces hay usos de lo que observamos que no necesariamente contradicen o van en contra de nuestras convicciones como cristianos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los recursos humanos, etcétera, etcétera. Donde se produce conflicto es cuando la psicoterapia, y lo vamos a aclarar, entra en los temas que la palabra de Dios entra. Hablar de nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, sobre el matrimonio, sobre la familia. Ahí se produce un claro y directo conflicto. Y en último lugar, cuando me refiero a psicología, vamos a hablar de lo que popularmente se entiende por psicología, o sea, las psicoterapias, las filosofías de vida para ayudar a las personas a sentirse mejor. La gran pregunta con la que quisiera empezar es, ¿cómo lo ha hecho la Iglesia del Señor durante siglos? Si las psicoterapias no tienen ni 200 años. En la facultad donde yo me formé es eminentemente conductista, que es una escuela de psicología, entonces ponen como fecha del nacimiento de la psicología 1879, en el laboratorio de Wundt, en Leipzig, Alemania. Allí nació la psicología, 1879. ¿Y antes? ¿Qué ha hecho la Iglesia del Señor antes de que existiera la psicología? ¿Cómo hemos abordado los problemas humanos, los conflictos matrimoniales, la educación de los hijos, las ansiedades, los temores, las depresiones? ¿Qué hemos hecho? ¿Nada? Con la palabra del Señor. En la época de la Reforma, en la Edad Media, la época de los puritanos ingleses, la Iglesia primitiva, ¿cómo lo hemos hecho? Con la palabra del Señor. Pues no estamos redescubriendo la rueda, hermanos. Es eso solamente lo que os quiero presentar, que es como siempre lo hemos hecho. La Iglesia del Señor. Las psicoterapias, por tanto, se presentan como filosofías de vida. De hecho, cuando uno estudia
psicología y empiezan a orientarte la historia de la psicología, empiezan ahí, en los antiguos griegos, en Aristóteles. Y con claridad dicen que la psicología es hija de la filosofía. Es filosofía de vida, al fin y al cabo. Los puritanos ingleses escribieron mucho sobre el tema de la cura de almas. Os invito a leer a Richard Baxter, a John Flavel, una joya, un tesoro. Siglos antes de que apareciera la psicología. Los médicos del alma. Y ahora, ¿por qué vamos a pensar que la psicología es la respuesta y que la palabra no es suficiente? Quisiera compartir con vosotros en esta mañana 6 psicomentiras. 6 psicomentiras que se han metido en la iglesia evangélica. Y la respuesta de parte del Señor. 6 mitos que corren, que son tremendamente populares y que nos alejan de la palabra de Dios y nos alejan de los recursos de Dios. Primera psicomentira. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y argumentado. Sí, claro, somos un ser tripartito en 3 partes, a imagen de Dios, como la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues nosotros también, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ese es un argumento bíblico o es un mito? Es lo que nos tenemos que preguntar. La idea tripartita de la persona la popularizó Clyde Narramore, un psicólogo, a finales de los años 50, y anunciaba claramente así: un problema físico, acudes al médico; si hay un problema espiritual, acudes al pastor; si hay un problema del alma o psicológico, acudes al psicólogo. Y ese argumento no tenía más intención que abrir la puerta de la iglesia para la psicología. Legitimar el terreno de la psicología dentro de la iglesia. Pero no es cierto, no somos espíritu, alma y cuerpo. Y la psicología no tiene un terreno propio donde construir su casa, sino invadiendo el terreno de la pastoral. Y dirás: ay, David, pero hay un versículo que... Sí, hay un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay un versículo que dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Exactamente ese es el peligro. Hay un versículo. Ni más ni menos. Cada vez que te plantees una doctrina importante, con trascendencia, y solo encuentres un versículo para sustentarla, hermano, hermana, cuidado. Ves poco a poco, ves lento. ¿No hay más fundamento que un versículo? En efecto, no hay más fundamento que un versículo. De hecho, Deuteronomio 6:5 encontramos una tricotomía, pero es diferente. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Aquí tengo otra tricotomía diferente, que tendrá tanto peso como la otra, ¿verdad? De espíritu, alma y cuerpo. Otra más en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta es diferente. Incluso me encuentro una cuatricomía. En Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Aquí hay 4. Entonces, ¿qué quedamos? ¿De qué está compuesta la persona humana? ¿De 2 partes, 3 partes, 4 partes? ¿Y cuáles son? Si está utilizando términos diferentes. Bueno, entonces sí podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que todos estos versículos son enumeraciones. El autor bíblico está usando varios términos para describir la persona completa, pero podía usarlos todos, 3, 4, 5, para enfatizar que con todo nuestro ser tenemos que alabar al Señor, para enfatizar que todo nuestro ser será guardado en el día final. El autor bíblico utiliza varios términos, pero no está haciendo aquí una antropología de la persona, no está diciendo cuántas partes está compuesta la persona. Para saber verdaderamente de cuántos ingredientes está compuesta la persona,
Hay que ir a la cocina de Dios. Mi esposa es muy buena cocinera, a veces hace pasteles, ¿verdad? Y alguien le pide la receta. La mejor forma de saber la receta de un pastel es estar con ella en la cocina, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿qué pones? Ah, un poco de vainilla, un poco de azúcar. Y entonces ves los ingredientes que está poniendo mientras está cocinando, ¿sí? Si vamos a la cocina de Dios, si vamos al Edén, vamos a encontrar allí cuántos ingredientes usa Dios para hacernos. Y tomó Dios barro y formó a Adán y sopló en él el aliento de vida. 2. Cada uno de nosotros somos un yo material, un cuerpo, carne, piel, como queramos llamarlo, y un yo inmaterial, alma, espíritu, mente, corazón, hombre interior. ¿Cuántos términos para describirlo, verdad? Pero son dos sustancias inseparables, indivisibles. No es que yo tenga un cuerpo. Uy, cuidado, eso es muy gnóstico, ¿verdad? Tengo un cuerpo, como si fuéramos un alma encerrada. No, 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 yo soy este cuerpo y yo soy este alma. Cuerpo y alma unido, inseparable, indivisible. De hecho, cuando se separan, eso es la muerte. Y en el día final, el Señor volverá a unirlas para la resurrección de entre los muertos. Sí, un yo material, un yo inmaterial. Y cuando nos damos cuenta de ello, de que alma y espíritu son términos intercambiables, que el matiz es semántico, es un matiz de lenguaje, no es una diferencia ontológica, no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de ese yo interior, y corazón es la palabra más común en las Escrituras. Corazón es lo que engloba toda la vida interior del ser. Como dijo un teólogo, creo que era Charles Hodge, todos son provincias del corazón. Alma, espíritu, mente, son provincias del corazón. Y el Señor continuamente usa el término corazón para hablar de la vida interior. Nos damos cuenta de que no hay un terreno aparte, no hay una parcela aparte que podemos llamar el alma o lo psicológico, sino que todo lo que el mundo llama psicológico, nosotros lo llamamos espiritual. Estamos hablando del mismo terreno. Y es espiritual, cómo ser mejor esposo, cómo perdonar, cómo luchar con el rencor, cómo educar a los hijos, cómo luchar contra el temor y la ansiedad. Y el Señor habla de ello en su palabra, porque quiere que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Sí, por tanto, primera psicomentira, somos espíritu, alma y cuerpo. Segunda psicomentira, ¿estáis preparados? Os veo cara seria, aún falta, ¿eh? Cobrar ánimo. Segunda psicomentira, la psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia. Claro, cuando criticamos la psicología, entonces quedamos como los trogloditas más grandes del planeta, porque estamos criticando la ciencia, ¿verdad? No, la psicología no es una ciencia, la psicología es una filosofía. Si la psicología no es una ciencia, sino que es una filosofía, entonces podemos criticarla desde la palabra, igual como hacemos con la filosofía gnóstica o las religiones orientales o cualquier religión de nuestro tiempo. De la misma manera. Dos evidencias, solamente dos, por las cuales decimos que no es una ciencia. En primer lugar, no hay una psicología, sino muchas psicologías. A veces cuando un joven me dice, David, sé que has estudiado psicología, yo también, dame algún consejo porque yo quiero ir a estudiar psicología. Yo le digo, ¿cuál? Y el joven se me queda un poco a cuadros. A psicología, yo digo, ¿cuál? Claro, porque uno piensa en psicología con P mayúscula, como algo monolítico, ¿verdad? Y es con P minúscula y con S. Psicologías. Muchas. No hay una escuela, hay más de 300. Es impensable en cualquier ciencia, ¿verdad? Si vas a la facultad de medicina, voy a estudiar medicina, ¿cuál? Voy a estudiar matemáticas. Voy a estudiar física, ¿cuál? Arquitectura, ¿cuál? Impensable, ¿verdad? Pero cuando hablamos de psicología, así es.
es absolutamente variado, incluso contradictorio. Donde yo me formé era una universidad conductista, pero hay el psicoanálisis, hay el cognitivismo, hay la Gestalt, hay la terapia familiar, y se contradicen entre ellas. Recuerdo una clase en la facultad. Como mi universidad era conductista, yo intenté tomar todas las asignaturas que pude de psicodinámica, de psicoanálisis, ¿verdad? Para poder ver un poco desde el otro aspecto. Recuerdo una clase de psicoanálisis, la profesora apuntando en la pizarra quedó toda llena de términos psicoanalíticos, transferencia, contratransferencia, neurosis, catarsis, Se fue la profesora, la siguiente clase era psicología experimental, o sea, lo más duro y lo más sobrio. Entra el profesor, se mira la pizarra, coge el borrador. Atención, dice, ¡ja! Cuentos de hadas. Y empezó a borrar la pizarra delante de las risas de toda la clase. Aquello fue tremendamente revelador para este estudiante de 21 años. Tremendamente revelador. Cuentos de hadas. De un conductista a un psicoanalista. No, no es monolítico, no hay una psicología, hay muchas psicologías. Dice un psicólogo, Roger Mills, el campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas puede haber. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida, incluso del karma de sus vidas pasadas. Literalmente hay tantas psicoterapias como psicoterapeutas. Porque ya no se trata solo de las escuelas que puede haber, sino que cada uno toma de aquello que le convence. Y la escuela de moda hoy día es el eclecticismo, o sea que haces tú tu propia escuela. Tantas psicoterapias como psicólogos puede haber. Es literalmente un embrollo, como dice Roger Mills. Primera evidencia de que no es una ciencia, hay psicologías, muchas. Segunda evidencia de que no es una ciencia, es el subjetivismo. Una ciencia de por sí tiene que ser objetiva. Y estamos en un terreno tremendamente subjetivo. No hay pruebas médicas para diagnosticar. Todo se diagnostica en base a la apreciación del psicólogo y lo que el paciente explique. Puedes engañar al psicólogo, pero fácil, ¿eh? Pues lo que tú explicas, él escucha y él categoriza. Es absolutamente subjetivo. Y siempre está detrás el supuesto de un desajuste químico. Estás luchando con la ansiedad o estás luchando con Eso significa que hay un desajuste químico en ti. Entonces necesitas psicoterapia, necesitas fármacos. Demuéstrame el desajuste químico. No hay pruebas médicas, no hay análisis de sangre para justificarlo. Los trastornos que aparecen en el DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico, se deciden por votación. Se reúne la Asociación Americana de Psiquiatría y votan por consenso lo que es una enfermedad y lo que no lo es. ¿Cómo? El caso más polémico seguramente fue en 1973, cuando se tenía que escribir el DSM-2, se tuvo el congreso de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, en San Francisco, y allí el colectivo gay estuvo boicoteando el evento para que retiraran la homosexualidad de la categoría de parafilias, o sea, trastornos sexuales. Y lo consiguieron. La presión del colectivo gay fue tan fuerte que incluso falsificaron inscripciones de periodistas para entrar en el Congreso, boicotearon el Congreso, y la Asociación Americana de Psiquiatría a mano alzada decidió que la homosexualidad ya no era una parafilia. ¿Qué? Eso no suena muy científico. ¿Tú imaginas un congreso de oncólogos a mano alzada decidiendo que el cáncer de páncreas ya no es un cáncer? ¿Ya no es enfermedad? ¿Que lo retiren del manual? ¿Se deciden así las cosas en el terreno científico? ¿Cuáles fueron las pruebas, los estudios que se presentaron
para que la homosexualidad, que figuraba como una parafilia en medio del fetichismo y de otras cosas, desapareciera y ahora quedara solamente como una opción personal, un estilo de vida. No suena muy científico. El subjetivismo. Los criterios para valorar, evaluar, etiquetar son tremendamente subjetivos. Si tomas el DSM y lees la descripción de la depresión, por ejemplo, hay toda una serie de síntomas y después te dice en el cuadro, estos síntomas tienen que haber aparecido durante un tiempo aproximado de 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no un mes? O sea que si yo presento esos síntomas durante 14 días, 13 días, no me diagnostican, pero si son 15, entonces sí. No suena científico, es pura apreciación personal. Y como decía, lo que el psicólogo está escuchando y lo que tú le quieras explicar. Esa es la forma de valorarlo. Hermanos, hemos de ir tremendamente con cuidado porque no podemos confiar en la percepción. El hombre hace ciencia, pero está afectado en su raciocinio por los efectos del pecado. Y las psicoterapias son filosofías de vida creadas por hombres sin temor de Dios, como Freud, Skinner, Watson. Y esas filosofías no las podemos llamar ciencia. Subjetivismo. Recuerdo en el último año de carrera, hice 5 años, era antes del Plan Boloña, siempre digo en broma que tuve 5 años de problemas psicológicos. Fueron mis 5 años de estudios en el que estuve batallando con lo que escuchaba y con la palabra. Recuerdo mi último año de carrera, decidí hacer mi interinaje en un hospital cerca de Barcelona. Y mi mentora, mi tutora, fue Victoria, una psicoanalista muy amable, muy dulce. Yo me sentaba con ella en las sesiones y ella hacía psicoanálisis, a veces niños, a veces familias, a veces matrimonios, ¿verdad? Y comentábamos la jugada después. Yo creo después de meses de estar con ella debía ver mi semblante, ¿verdad? Y me dice, David, ¿estás bien? Y yo, sí. Me dijo tal cual, recuerdo, no te veo muy convencido. Y dije, no, la verdad. Y luego me dijo una frase que la dejé grabada para toda mi vida. Me dijo, no te preocupes, un día encontrarás tu sistema de ayuda y serás de ayuda para muchos. Por un lado me alivió. Dije, ay, qué bien, ya no tengo carga de que no me haya convencido el psicoanálisis, ni el conductismo, ni todo lo que he visto hasta ahora. Pero si os fijáis lo que hay detrás de esa frase, es puro subjetivismo. No malgastó ni un minuto en defender el psicoanálisis como la verdad absoluta. No dijo, vamos a seguir insistiendo, lee estos libros, lo que haríamos nosotros con la fe cristiana, ¿verdad? Es la verdad, es lo que de verdad sirve. No malgastó ni un minuto. Me dijo, un día tú encontrarás tu sistema y tú serás de ayuda. O sea que todo vale. Yo encontré mi sistema, encontré la consejería bíblica, en efecto. Pero todo vale siempre que pueda ser de ayuda, o sea, de bienestar para otros. No hay una verdad absoluta. Caemos en más radical de los subjetivismos. Por tanto, segunda psicomentira, la psicología es una ciencia. Tercera psicomentira. La psicología es revelación general. Esto hoy va a parecer una clase de seminario, pero veo que estáis atentos. La psicología es revelación general. O sea, tenemos 2 revelaciones. En primer lugar, tenemos la revelación especial de la palabra de Dios. Es la revelación especial donde encontramos la voluntad de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo. Tenemos también una revelación general que está escrita en la naturaleza. Como dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios.
firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una revelación general, escrita en la creación. El error es pensar que igual como nos acercamos a la palabra de Dios y escuchamos la verdad de Dios desde la revelación especial, también podemos investigar científicamente y descubrir la verdad de Dios en la creación. Este es el grandísimo error que cometen muchos. Y poner ambas verdades al mismo nivel. Habéis escuchado la frase que toda la verdad es verdad de Dios. También la que descubrimos con la ciencia. Eso es tremendamente peligroso. Porque toda la mentira es mentira del diablo. La revelación de Dios es la que encontramos en la palabra. Esa es infalible. Lo que el científico pueda apreciar investigando, eso lo hemos de poner siempre entre comillas, porque está sujeto a su propia percepción. Es lo que llamamos el mito de los dos libros, las dos verdades, la de la palabra y la de la ciencia. Y claro, si consideramos que la psicología es revelación general, hemos de poner todos los descubrimientos psicológicos al mismo nivel que la Biblia. Y eso es un error terrible. Para empezar, todo el planteamiento es falso porque revelación, como hemos dicho en algún tema anterior, revelación no es algo que tú descubres. Es una contradicción de términos. Revelación no es algo que tú descubres, revelación es algo que te es dado, que tú nunca podrías descubrir de otra manera. Dios revela su voluntad, Dios revela algo respecto a sí mismo, y en la revelación general no hay un mensaje sobre nosotros, hay un mensaje sobre Dios mismo. ¿De qué nos habla la revelación general? Del carácter de Dios, de su poder, de su gloria, de su majestad, de su grandeza. Así que lo que descubrimos al ver una puesta de sol es que Dios es grande, Dios es creador, Dios es glorioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, no hablan de nosotros, hablan de Dios y de su majestad. La revelación general es un mensaje evidente de parte de Dios a toda la humanidad respecto a su carácter, su poder, su grandeza. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, no habla de nosotros, no habla de nosotros. Nunca podemos descubrir psicología a través de la revelación general. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El médico que estudia el cuerpo humano dice, ¡cuán glorioso es el Señor! El biólogo que mira la vida y las moléculas dice, ¡wow, la creación de Dios! Nosotros, al ver las estrellas, la puesta de sol, la belleza de las flores, decimos, qué ingenio el del Señor, qué creativo es, qué grande es, qué poderoso es, qué hermoso es. La revelación general habla de Dios y de sus virtudes, no habla de nosotros. Así que pensar que la psicología es revelación general es un sinsentido. Lo creen aquellos que creen que mediante el avance científico seguimos descubriendo verdades de Dios en la creación. Y entonces ponen los descubrimientos psicológicos al mismo nivel que la palabra de Dios. Como si la Biblia no tuviera 66 libros, sino 67. Y el 67 es la psicología. No sé vosotros, yo no tengo en mi Biblia una epístola según San Freud. No la tengo. Hermanos, si caemos ahí, estamos cometiendo el mismo error que el catolicismo romano. El catolicismo romano cree en las escrituras y luego cree en la tradición al mismo nivel que las escrituras. Y llega la Reforma y dice, sola escritura. No pongas nada al nivel de la palabra. Pero hoy día necesitamos una nueva reforma porque el pueblo evangélico está creyendo en la psicología al mismo nivel que las escrituras. Incluso llaman a esto verdad y a la otra verdad. Y dicen que es verdad de Dios. Y tenemos que volver de nuevo al sola escritura,
solo la palabra. Nada podemos ponerlo al mismo nivel. Cuarta psicomentira. La psicología es gracia común. Y digo que esto va a parecer una clase de seminario, pero os veo atentos. La psicología es gracia común. ¿Qué es la gracia común? El bien inmerecido de Dios para con todos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todos. No solamente los creyentes disfrutamos del matrimonio, de la familia, del aire que respiramos, los incrédulos también. Cuando llueve en el campo, el creyente dice, gracias Señor, porque este maíz lo iba a perder. El incrédulo que está en el campo del lado dice, ¡qué suerte! Que ha llovido. Pero es la misma lluvia que riega un campo y otro, ¿verdad? Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todos. Los dones del Señor son para su iglesia y también para los incrédulos. La gracia común explica por qué hay orden en este mundo, porque hay ciencia y cultura y medicina y música y padres que aman a sus hijos, aunque sean incrédulos. Entonces, ¿hay gracia común en el despacho de un psicólogo? En parte hemos de decir sí. ¿Por qué? Porque es amable, porque escucha, porque es atento, porque hay calidez, porque no juzga precipitadamente, porque dedica tiempo. ¿Y eso es bueno para la persona? Sí. ¿Por qué? Porque sale aliviada, le han escuchado, se siente comprendida, se ha desahogado y sale de la consulta diciendo, ¡wow! ¡Qué bien me ha ido! Y estoy esperando volver la semana que viene. Voy a terapia, me va tan bien. Pero hermanos, lo que acaba de pasar ahí no es mérito de la psicología, es mérito de Dios, que ha creado las relaciones humanas. Lo mismo te sucede con un buen amigo. Me voy a poner, ya que estamos haciendo apologética, me voy a poner más exagerado aún. Lo mismo pasa con un musulmán que va a la mezquita y habla con el imán. Lo mismo pasa con un católico que va a confesarse y explica al sacerdote, ¿o no? Es algo común a las relaciones humanas. No es copyright de la psicología. ¿Me seguís? Es algo común a las relaciones humanas. Entonces, claro que sientes alivio, porque has podido explicar tus problemas, te han escuchado, ha habido una palabra cálida y amable. Claro que sientes alivio. De hecho, eso es exactamente lo que Sigmund Freud tenía en mente cuando inventó el psicoanálisis. Él, como judío, en un contexto católico, como era Austria, y había recibido vituperio y menosprecio de los cristianos en diferentes contextos, lo que finalmente Freud diseña es una pastoral sin Dios. Tú tomas el despacho del pastor, ¿sí? Y quitas de la Biblia, quitas al Espíritu Santo, quitas el arrepentimiento, quitas el pecado, quitas... ¿Qué tienes? El despacho de un psicólogo. Es una pastoral sin Dios, es una pastoral atea. Exactamente eso es lo que tenía Freud en mente, esa era su aspiración, y aplicar el modelo médico a los asuntos del alma. Entonces, ¿hay gracia común? Sí hay gracia común, pero hay mucha más gracia común en la iglesia del Señor. Hay mucha más gracia común en el despacho pastoral. El problema es que no hay solo gracia común, sino que el psicólogo empieza a explicar, a compartir su cosmovisión, su visión de la vida, cómo aliviar la ansiedad, cómo solucionar ese problema matrimonial. Entonces ya no estamos hablando de gracia común, ya estamos hablando de filosofía, estamos hablando de teología, estamos hablando de religión, teología natural. ¿Pero funciona, David? Nos vamos a poner pragmáticos. Recuerdo una compañera de clase hace muchos años, muy preocupada por su hermana, y siempre me decía, es que mi hermana esto, mi hermana es una delincuente, mi hermana no sé qué, mi hermana no sé qué. Y al final, después de meses, me dice, David, mi hermana ha cambiado. Y así, ¿qué pasó? Y dice, se ha hecho de los tuyos.
Y yo, ¿cómo? Yo pensé, ¿sí, ¿se habrá hecho creyente? Ay, pues tengo ganas de conocerla. Mira, la semana que viene que salimos al teatro, etc., te la presento. Y me la presenta, mira, aquí tienes a mi hermana. Y empiezo a conversar con ella 2 minutos. Se había hecho mormona. Y yo me la quedo mirando, no, se ha hecho de los míos, no. Pero había cambiado. Y aquí es donde quiero llegar yo. ¿Nos vamos a hacer pragmáticos? ¿Vamos a recomendar el mormonismo? Porque la gente cambia. ¿Vamos a recomendar el mormonismo? ¿Vamos a ponernos eminentemente pragmáticos? No, hermanos, somos la iglesia del Señor. No vamos a aconsejar aquello porque funciona. Hay muchas cosas ahí fuera que funcionan. Hay conversiones a diferentes religiones. Hay incluso conversiones humanistas. Fe en mí mismo. Y alguien te hace ver, tú vales, tú puedes, esfuérzate, puedes cambiar tu vida. Hay gente que sale convertida. ¿Convertida en qué? La fe en uno mismo. Y empieza a caminar diferente y dices, wow, ¿qué le ha pasado? Se ha convertido ¿en qué? En un adorador de sí mismo. No vamos a predicar aquello que funciona. Vamos a predicar aquello que es según la palabra y aquello que honra al Señor Jesucristo. No podemos ser meramente pragmáticos. Cuidado entonces. En el despacho del psicólogo encontramos una mezcla de gracia común y teología natural, religión. Hay gracia común cuando un psicólogo dice, entiendo cómo te sientes, no es justo que te traten así, puedes confiar en mí, voy a decirle a tu esposo que te hable con respeto. Y si tú escucharas eso dirías, bien, 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 vamos bien. ¿Sí? Pero hay humanismo cuando empieza a decirle, busca tu felicidad porque es lo más importante de tu vida. Deben decirte cuánto vales y subir tu autoestima. Encuentra tus propias respuestas en tu corazón. Y en el despacho psicológico se da una tremenda mezcla entre gracia común, que dirías, aquí hay amistad, aquí hay calidez, y una visión completamente errada de la verdad, filosofía, religión al fin y al cabo. Por eso cuando mucha gente observa la psicología y la psicoterapia y ve la gracia común que pueda haber, dice, pero la psicología dice muchas cosas que la Biblia dice. Y yo siempre respondo lo mismo, bueno, pues si dice muchas cosas que la Biblia dice, usa la Biblia. ¿Por qué la psicología? En una ocasión iba a dar una conferencia y me dice un pastor conocido, ¿de qué vas a hablar? Le digo, del amor. Y me dice, citarás a Eric Fromm. Le digo, no, a Salomón. ¿Por qué me tengo que ir a lo psicológico cuando la Biblia es mucho mejor que aquello que otros pueden haber repetido, que la Biblia ya dijo? No hay más. La gracia común que pueda haber en la psicología sobreabunda en la palabra de Dios, sobreabunda en la iglesia del Señor, sobreabunda en el despacho pastoral. Una cita preciosa de Martin Lloyd-Jones. El Nuevo Testamento nunca se preocupa simplemente de administrarnos un poco de alivio. Por ello, hoy día hemos de insistir constantemente en que la psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. Wow. El único alivio verdadero es el alivio teológico. Esto lo dice Martin Lloyd-Jones, que falleció en los 80. En estos 40 años ha empeorado mucho la cosa, pero ya lo veía. La psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque quiere presentar un poco de alivio. Pero la palabra de Dios presenta el alivio profundo, verdadero. Desde la psicología se nos dice al revés. Dice, vosotros los religiosos, pues un poquito de ayuda para los cambios superficiales, sí, pero cuando hay que tratar algo profundamente de verdad hay que ir a la psicología. Nosotros decimos exactamente lo contrario. Si quieres una aspirina para el alma, la psicoterapia. Pero si quieres tratar los asuntos de verdad, de forma profunda, la palabra de Dios, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Por tanto, cuarta psicomentira, la psicología es gracia común. Quinta psicomentira, hay psicología cristiana.
Porque tal vez estéis pensando, sí, es verdad todo lo que dices, David, pero en la psicología cristiana no pasa todo eso. No hay psicología cristiana. No hay tal cosa. Por supuesto que un cristiano va a vivir su profesión, sea la que sea, éticamente de otra manera. Ya seas abogado, médico, carpintero, fontanero, agente de viajes, vas a vivir tu profesión de otra manera. Todos. Recordemos que Daniel sirvió a Nabucodonosor en Babilonia de forma excelente, en un contexto adverso, en un país pagano. Aprendió la lengua, aprendió la cultura, aprendió las maneras, se dejó cambiar el nombre. En todo lo que pudo sirvió a su amo terrenal, de forma magistral, excelente, hasta que se le puso en una encrucijada y acabó en el foso de los leones. Así que todos, sea cual sea nuestra profesión, la hemos de vivir de forma excelente, coherente, sirviendo a nuestros amos terrenales, pero sobre todo a nuestro Padre Celestial, hasta que ambos intereses choquen y entonces enfrentaremos el foso de los leones. Hace unos años una hermana muy brillante, muy inteligente que estaba en nuestra congregación, estaba estudiando para ser juez, me dice: pastor, ¿y yo como cristiana puedo ser juez? Y yo le dije: tanto tiempo como puedas. Dice: ¿qué quieres decir? Pues que no va a ser fácil. Sirve de forma coherente con las leyes y de forma coherente con tu Padre Celestial. Pero tarde o temprano vas a enfrentar el dilema. Y eso nos pasa a todos. Por tanto, aquel que es creyente y profesa, cree en la psicología y sirve como psicólogo, va a tener una ética diferente. Eso sin duda. Pero eso no hace su psicología cristiana. Eso no convierte a su psicología como cristiana. Sería difícil para nosotros pensar que hay una forma de hacer psicología que es cristiana, como lo serían otras profesiones. ¿Un abogado hace abogacía cristiana? No, es abogado como cualquier otro abogado en el mundo. ¿Un carpintero hace carpintería cristiana? Si mi esposa hace un pastel, ¿es un pastel cristiano? ¿No será que usamos con demasiada ligereza el término cristiano? ¿Música cristiana? Gracias. ¿No será música cristiana la que alaba a Cristo, exalta a Cristo, cuyo centro es Cristo? No solamente porque lo hagan cristianos, ya es música cristiana, ¿verdad? Estamos ante un dilema, usamos el término cristiano con demasiada facilidad. Entonces, ¿psicología cristiana es porque un cristiano está haciendo psicología? Cuidado. ¿Es Cristo el centro? ¿Es Cristo la medicina? ¿Es Cristo la respuesta? ¿Apunta a Cristo, a nuestro crecimiento en Cristo? Tengo una cita aquí de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Lo que voy a decir ahora lo dicen cristianos evangélicos que practican la psicología. Dice así: a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y encontramos difícil dar una respuesta, puesto que no sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos que somos psicólogos. Es difícil suponer que trabajamos de una forma fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo? Así que el psicólogo cristiano es un cristiano, profesa fe y practica la psicología, pero es la misma que está ahí fuera. El conductismo, el psicoanálisis, la terapia familiar, la Gestalt, cualquiera de las escuelas que están ahí fuera, pero no está practicando su terapia de una forma distintivamente diferente. Dicho de otro modo, no existe la psicología cristiana. Hay psicólogos que son cristianos y practican alguna de las muchas escuelas de psicoterapia. La psicología no se cristianiza echando un poquito de versículos bíblicos por encima. Haz la prueba. Ves a una conferencia secular sobre la autoestima, a un centro cívico, una conferencia que dio un psicólogo. Toma notas. Luego vas a una iglesia evangélica donde hay un psicólogo evangélico que da una conferencia sobre la autoestima y toma notas y luego compáralas. Te vas a encontrar con lo mismo, solo que el psicólogo, porque está en una iglesia y es cristiano evangélico, al final va a poner un versículo 2. Pero eso es como decir que somos cristianos porque hemos puesto un pez en nuestro coche. Ya somos creyentes.
No, a ver, hay creyentes que no llevan pez en el coche y hay peces que están en coches de familias que no son creyentes. El pez no te cristianiza, pues echar unos versículos por encima no va a hacer que tu psicología sea cristiana. Vernon McGee, maestro bíblico, dice: la llamada psicología cristiana no es sino psicología secular, vestida de tópicos píos y de retórica religiosa. Es psicología para consumo evangélico. Sexta psicomentira. ¿Aún aguantáis? Así que yo sigo. Sexta psicomentira. Debemos integrar psicología y fe. Debemos integrar psicología y fe. Bueno, después de todo lo que hemos dicho, ¿qué queréis que os diga? Me salto este punto, ¿no? Terrible. Recuerdo mi último año de carrera. Había un compañero, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que en el primer curso le había podido testificar de la fe, ¿sí? Y no nos volvimos a cruzar en ninguna clase hasta el último año de carrera. Recuerdo que salíamos de un examen, se me queda mirando, y dice: David, ¿verdad? Digo: sí. Tú eras cristiano, ¿no? Y me dice: sí. Literal, escuchad lo que dijo. ¿Aún lo eres después de lo que has escuchado? Yo estaba en mi batalla dialéctica, ¿no?, entre la fe y la psicología, y aquello fue uno de los empujones que el Señor me dio. ¿Aún lo eres después de lo que hemos escuchado? A ver, yo pensé, a ver, si para este joven ateo de 23 años está tan clarísimo que todo lo que ha escuchado ahí es anticristiano, ¿qué hago yo dudando? ¿Qué hago yo dudando? Le dije: sí, aún soy cristiano. Y dentro de mí, no se lo dije, pero lo pensé: lo que no soy es psicólogo. Sí, aún soy cristiano. Debemos integrar psicología y fe. Esto es un mito en base a todo lo anterior. Que psicología y fe no se pueden unir, hermanos. Una es sabiduría humana, la otra es sabiduría divina. Una es antropocéntrica, el centro es el hombre, su bienestar, sus facultades. La otra es teocéntrica, cristocéntrica. El centro es Cristo, es su gloria, es la santidad, es la obediencia a Él. Una excusa a la conducta para hacernos sentir bien. La otra apela a la responsabilidad y el arrepentimiento. Una busca el bienestar y la autoestima. La otra busca la santidad y agradar a Dios en todas las cosas, la cristoestima. Y algunos dicen: bueno, pero podemos tomar lo bueno de la psicología, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado este argumento? Algunos incluso lo comparan de la siguiente manera: el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto y se llevó el oro de los egipcios. Tomaron lo bueno de Egipto, entonces nosotros podemos tomar lo bueno de la psicología. A ver, cuidado, tomaron el oro de los egipcios, pero no se llevaron sus dioses. No se llevaron sus creencias. De hecho, ese fue el problema, que hicieron un becerro de oro con ese mismo oro y acabaron adorándolo. El oro sí, sus dioses no. ¿Por qué se ve tanta similitud? ¿Por qué hay tanta cercanía? ¿Por qué hay tanto debate entre fe y psicología, psicología y fe? Porque están muy cerca, están tan cerca que se pisan, están tan cerca que se solapan. Sí, aquí hay intrusismo profesional, pero los pastores estábamos primero. Los pastores estábamos primero. Ambas compiten. Voy a leeros una cita de Carl Jung, discípulo de Freud, que reconvirtió el psicoanálisis, le quiso dar una dimensión espiritual, pero se fue hacia el ocultismo. ¿Sí? Pero Carl Jung dice lo siguiente: es impresionante pensar que es alguien ateo, alguien de fuera que está diciendo esto mirando hacia la iglesia. Dice Carl Jung: las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote
y esperan y demandan de Él que les libre de su angustia. Es por ello que nosotros, los psicoterapeutas, debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. ¡Wow! Me lo tomo como una confesión. Lo está diciendo Carl Jung. Está diciendo, la naturaleza de lo que tratamos, las inquietudes que nos presentan, las demandas que nos hace el paciente, el cliente, nos llevan a meternos en asuntos teológicos, en asuntos de fe, asuntos existenciales. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, Jung? ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, los que abogan por integrar psicología y fe deben plantearse quién necesita a quién. Cuando acercas una a la otra, ¿quién necesita a quién? ¿La psicología necesita la fe cristiana o la fe cristiana necesita de la psicología? Porque cuando intentas juntar las dos, el resultado es nefasto. Escribe don José Grau: a veces uno tiene la impresión de que la psicología interpreta la Biblia, en lugar de ser la Escritura la que interprete la psicología. ¿Quién sale perdiendo aquí? Hermanos, he escuchado mucha psicología en seminarios teológicos. Mucha, muchísima. Tanta que la asignatura de psicología pastoral es realmente la misma psicología que se enseña en una universidad, en una facultad de psicología. ¿Sí? Pero no he visto la fe cristiana en las facultades de psicología. De hecho, en 5 años de estudio que hice, solamente 2 veces se citó la Biblia en clase. La primera fue en clase de psicología diferencial, cuando la profesora iba a introducir todos los test psicológicos, hace una introducción histórica y recuerdo que citó a Gedeón y la selección de personal que hizo con su ejército, como un ejemplo histórico de selección de personal. La segunda vez que se cita la Biblia en 5 años es el último año de carrera, cuando un profesor, hablándonos del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico, nos dice, levantando el manual, esto es la Biblia de los psicólogos. Y además añade, y os animo a aprender inglés, porque igual como los teólogos aprenden griego y hebreo, porque es la lengua original, esto ha sido escrito en inglés y debierais aprender la lengua original también. La segunda y única vez que se cita la Biblia en la Facultad de Psicología. Lo cierto es que al acercar la fe y la psicología, el efecto que se produce no es que la Biblia entre en las universidades, es que la psicología entre en los seminarios. La psicología queda indemne, sin cambio alguno, pero invade los contextos cristianos. Y aquí esta cita, que seguramente de todas las que os habré dicho hoy es mi preferida. Una cita de Howard Maurer, psicólogo humanista. De nuevo, un no creyente que está observando lo que sucede. Dice Howard Maurer, observando la Iglesia: ¿ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? No sé vosotros, pero yo cuando la escuché la primera vez fue como un puñetazo. Sí, la repito. Ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico. Es exactamente lo que ha pasado. Desde la Iglesia del Señor tenemos el deber y la responsabilidad de cocinar. Nosotros tenemos la palabra y el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, aplicar las Escrituras, vividlas, llenaros de biblina de arriba abajo. Sí, pero miramos lo que el mundo ha cocinado, ¿verdad? El potaje de Saúl. ¡Uy, ya está hecho! Ya está hecho, vamos allá y tomamos lo del mundo y lo metemos en la Iglesia. Cuando nosotros estamos primero, nosotros tenemos un llamado y una responsabilidad y hemos cedido completamente y lo hemos dejado en las manos del mundo. Era yo muy joven, tenía un pastor amigo, un pastor misionero que aprecio muchísimo. Iba con él en el coche, creo que era un viaje a Estados Unidos, me recogió en el aeropuerto y me dijo, tengo que parar un momento en la biblioteca.
tenía en la guantera del coche su Biblia así. Y yo gozoso de ver la Biblia ahí, claro. ¿Me esperas en el coche? Me dice, es que tengo que preparar una conferencia para matrimonios en la iglesia. Entonces, para el coche, él baja a la biblioteca del barrio, viene con un montón de libros y los pone encima de la Biblia. Y yo viendo los títulos, terapia familiar, Freud, no sé cuántas cosas. Para mí aquello fue una parábola viva, ¿verdad? Estaba ahí la Biblia, pero los libros del mundo encima, porque ya está todo cocinado, está todo hecho. Nosotros tenemos el reto de pensar bíblicamente sobre todos esos asuntos y no simplemente adoptar lo que el mundo dice desde una óptica totalmente pagana, hermanos. El resultado de acercar la psicología a la fe no es enriquecer la fe ni enriquecer la psicología. Lo que al final tenemos como resultado es un psicoevangelio, porque un poco de levadura leuda toda la masa. De nuevo, dice Martin Lloyd-Jones, todos los libros de moda y la enseñanza psicológica aconsejan la autosuficiencia y cuanto más confiamos en nosotros mismos, menos confiamos en Dios y menos le glorificamos y menos vivimos para Él. Reman en direcciones opuestas. Así que alejémonos de la autosuficiencia, alejémonos del secularismo, alejémonos de la carnalidad y busquemos acercarnos al Señor. Ya para concluir, la psicología tristemente nos ha invadido, la psicología tristemente se ha metido en muchos seminarios, la psicología tristemente se ha metido en muchas iglesias, pero tengo una buena noticia para vosotros, hermanos, la psicología no se ha metido en tu Biblia. Léela. Léela, es la misma, no ha cambiado a pesar de las modas. Es nuestro escudo, es nuestro baluarte. Léela. Nosotros no necesitamos de la psicología, es el mundo el que necesita de la fe. Sí, la psicoterapia es una aspirina para el alma enferma, es anestesia para los corazones. Las respuestas profundas están en la palabra de Dios. Como dice Hebreos 4:12, es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que dejemos a un lado las mentiras de este mundo y abracemos la cruz de Cristo. La psicología a toda costa quiere hacerte feliz, pero la verdadera felicidad se encuentra en la santidad y en la conformidad a la palabra del Señor. El Evangelio es la respuesta para hoy. Y el Evangelio, como decíamos en charlas anteriores, no es solamente un billete para ir al cielo, el Evangelio es nuestro estilo de vida, el Evangelio es la cruz de Cristo para pecadores arrepentidos, para cada día en nuestro andar cristiano. Es fascinante leer cuando Pablo entra en Atenas. Qué inteligencia que le da el Señor, ¿verdad? Y ve todos esos altares a tantos dioses, incluso un altar vacío al Dios no conocido. Y dice, esta es la mía. Veo que sois muy religiosos. Ve la inquietud, la búsqueda. Pues a ese Dios que adoráis sin conocer, a ese es el que yo vengo a predicaros. Adoráis a Afrodita, a Zeus, a Poseidón. Bueno, hay inseguridad, hay incerteza de si lo estáis haciendo bien, de si esa fe está completa, hay inquietud, debe haber otro Dios. Nosotros también podemos entrar en el templo de la psicología y ver los altares levantados al conductismo, al psicoanálisis, al cognitivismo y ver la insatisfacción humana. Siguen creándose escuelas constantemente. ¿Por qué? Porque no saben si están dando en el clavo, porque no funciona, porque sigue la gente infeliz, porque sigue batallando con su propia existencia. Y nosotros podemos decir que tenemos la respuesta de parte de Dios a este mundo desorientado. Esa psicoterapia que no conocéis, que buscáis y no conocéis, es la que hemos venido a predicaros. Porque el único que de verdad puede cambiar el alma es nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Literalmente en la Septuaginta en griego dice, confortará mi psique. La palabra de Dios es la verdadera psicología, la verdadera trata de nuestras almas que nos acerca al Señor. Amén.
Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, a ella acudimos, nos abrazamos a la cruz, queremos seguirte y te pedimos, Señor, que tú hables con tu santa palabra que es poderosa a nuestros corazones. Que tú respondas a las inquietudes más profundas de nuestro ser. Te pedimos, Señor, que encontremos en ti, solamente en ti, el sosiego, el significado, el bienestar, la paz, la esperanza. Señor, tú eres nuestra medicina. Señor, tú eres el médico de nuestras almas. Señor, tú eres nuestro buen pastor, que nos guías a pastos verdes y aguas de reposo. Te pedimos, Señor, que sea así, que podamos brillar con la luz del Evangelio del Señor Jesucristo a este mundo en tinieblas, que desesperadamente busca alivio para sus corazones y no lo encuentra. Porque tú eres la respuesta. Tú eres nuestra perla de gran precio. Tú eres el tesoro escondido por el cual todo lo abandonamos, gozosos, sabiendo que nos espera un lugar en esa mesa, en ese banquete, en esa ciudad eterna. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.